Primero que existan profesores vivos a estas alturas del curso, ya me parece un éxito. Que ya quieran además a estas alturas del curso venir un sábado por la mañana a seguir trabajando, yo vamos, no sé, cuando íbamos viendo la gente que se iba inscribiendo, digo, pero esta gente todavía tiene resistencia, ¿no? Yo creo que también estamos deseando hacer otra actividad distinta con el enésimo examen de recuperación de la ordinaria, de la extraordinaria, corrígete la evaluación segunda que quedó pendiente, ¿no? Entonces como que por lo menos podamos usar el cerebro para una cosa un poco más interesante. Bueno, Paula, ¿qué tal? Yo estoy ahí por si quieres. Ahí, a ver, sí, no era. Y eso, entonces, bueno, pues que ya estar aquí es una alegría vernos. También por otra parte que seamos tantos, porque bueno, pues porque al final la carga de trabajo es tanta que cuesta que nos juntemos. Hemos dejado por aquí algunas cosas que la sociedad ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, un ejemplo de los calendarios que saca todos los años la sociedad. Ejemplos de unos boletines que se hacían antes, que ahora no se hacen, pero antes sí, pues si alguien quiere echar un vistazo. Y la revista Suma, que no es la última, pero yo creo que es la penúltima. ¿Vale? Entonces, esto que está en esta mesa, si os lo queréis llevar, pues os lo lleváis libremente. O sea que si el calendario nos va a servir, salvo como referencia de las actividades que vienen y demás cada mes. Pero eso, esto que está aquí en esta mesa, quien quiera se lo puede llevar. Y luego, estos que están aquí, no, los podéis llevar, porque, bueno, quien se lo quiera llevar cuesta 10 €, o sea, que lo podéis llevar, pero no gratis. Que este es un ejemplo de libros que edita también la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, es de las rutas matemáticas por Madrid, ¿vale? Y bueno, pues que también si le queréis echar un vistazo, pues está aquí en esta mesa. Y luego, supongo, por las inscripciones que hemos visto, que hay gente que es socia y gente que no es socia de la sociedad. Entonces, los que no seáis socios, pues bienvenidísimos, los socios también bienvenidísimos y bienvenidísimas. Y lo único es que si hay alguien que no es socio y se quiere hacer socio, pues lo puede hacer a través de la web. Y sobre todo, si hay alguien que no es socio y no conoce mucho la sociedad o quiere preguntar cosas o lo que sea, pues en el descanso yo encantada de que lo charlemos. O sea, que si hay alguien que tiene dudas de qué hace la sociedad o qué no hace, o cómo podría colaborar, o en qué me beneficiaría, o lo que sea, pues en el descanso, si alguien quiere, pues lo vemos y charlamos, ¿vale? Que a veces también venimos a estos cursos y ni ponemos nombre a la gente. Así que, bueno, yo me llamo Luna. Voy a empezar ya la presentación un poco. Yo me llamo Luna, junto con José Luis y con Lorenzo, que está grabando, formamos el equipo de Entre Maestros. Actualmente éramos más personas, pero ahora mismo somos nosotros. El equipo de Entre Maestros dentro de la Sociedad Madrileña de Profes de Mates pues se encarga un poco de promover una parte de la formación y cada año elegimos un tema en el que poder profundizar. Este año el gobierno nos lo puso fácil porque un cambio de ley implica bastante donde profundizar. Entonces, en ese sentido, pues por eso hemos hecho este itinerario durante este año. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Antonio Moreno, que nos va a hablar de la evaluación del desempeño de las competencias, cómo evaluar y calificar, porque también ahí le pedimos que a veces hablamos de la evaluación, pero no de la calificación, y necesitamos quizá hablar de las dos cosas. Y bueno, pues Antonio, no voy a hacer muy extensa su presentación porque ya sabéis que en Entre Maestros lo primero que queremos es conocer a las personas que vienen a estar con nosotros y con nosotras. Entonces, lo primero que él va a hacer es presentarse. Que no creáis, no es una parte fácil para los ponentes, ¿no? Es decir, hablar de mí, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la parte más teórica más que a la parte personal. Entonces, bueno, pues Antonio ha sido muchos años profe de instituto, ¿verdad?, de matemáticas. Ahora está dedicado a la didáctica de las mates
También has sido una persona asociada, ¿verdad? Fuiste el secretario de la Thales, si no me equivoco. Y bueno, pues también has... Delegado, ajá. Y luego colaborabas en la publicación de todas las revistas. De todas las revistas. Ajá. Entonces, bueno, pues como veis, él también es un ejemplo de profesor que no va por el mundo solo, ¿no? O sea, que también necesita encontrarse con otros para poder desempeñar su labor, como los que estamos aquí, al final, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo podamos disfrutar, haremos un descanso de unos 15 minutos, pues cuando llevemos una hora y media más o menos, y nada, que lo podamos pasar bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ella quería que hiciera una, no sé, una presentación sobre mí, cómo veo las matemáticas, y claro, yo he dicho que a mí eso me da mucha vergüenza. Yo solo voy a hacer un PowerPoint de mi vida porque eso era algo que a mí me da horror. Pero sí que tiene una cosa buena, eso sí que tiene una cosa buena, y eso me cuesta pensar sobre, mira, que nunca lo para pensar, sentarte y decir, ¿qué resaltaría yo que haya tenido o que haya cambiado mi visión sobre la matemática o sobre el diseño de la matemática, etc. Entonces yo veía como que tenía tres líneas temporales que van superpuestas. Una es la línea de lo personal, donde evidentemente tomas decisiones. Por ejemplo, en enero tomo la decisión de firmar un contrato con la universidad. Y entonces dejo la secundaria, de la que llevaba muchos años. Razón, no me quiero quitar. Sí, es verdad, estoy al límite, pero no quiero saber que estoy al límite. Entonces, quiero seguir trabajando sin pensar que esto se acaba. Porque la verdad, el Señor sabe cuando le da a un niño, tú sabes que ya con 60, pues verás con los chiquillos de primero de la ESO y todas esas cosas, si estáis en primaria ya ni cuento, y los infantiles ya esos tienen mérito más que nosotros. Por lo cual hay una edad en la que tienes que aceptar que cuando las circunstancias laborales te ofrecen que te vayas, pues te despediste. Porque ya está en un momento que te van quitando, van perdiendo cierta energía. Pero donde estoy ahora, no me tengo que ir. ¿Por qué? Pues porque otro tipo de trabajo diferente. La brega del día a día que vosotros tenéis, pues allí no existe. Y cuando hay brega, pues evidentemente no es lo mismo bregar con una criatura de 20 que con uno de 6. Bueno, o con 30 de 6. Entonces me permite aguantar un poco. Pero sí que es verdad que hay hechos que determinan o han determinado el que yo sé. Entonces, si yo lo pienso como una especie de... Románticamente podría decir que lo que yo he vivido es una especie de viaje homérico, donde aquí suena una sirena y me voy para allá, y aquí suena una sirena y me voy para el otro lado. Mi maestro Luis Rico me diría que el viaje homérico nada, que es que mi mayor defecto es que no sé decir que no a nada. Entonces, no, tal vez diría más románticamente que pensaba que era nada. Una de las primeras decisiones, que no la tomé yo, sino que casi que me vi obligado a tomarla, cuando yo empezaba a hacer una cosa que se llamaba la mímica. Y yo no quería hacerla. Entonces aquí lo retrasé, a ver si sacaban aquella famosa ley de la objeción de conciencia, no sé qué, y yo aguantaba y lo retrasaba. Cuando quise acordar, es que ya era, vamos, que ya tenía que hacerlo, y entre otras cosas me había vuelto de hoja porque por muchas, empecé siendo físico. Soy físico electrónico. Ahí empecé. Y por muchas entrevistas que yo hacía, siempre al final de la entrevista era, ¿es usted de servicio militar? No. Pues entonces no había manera de encontrar un trabajo si no cumplías con aquello. Cuando claudiqué y fui a la difícil. Pero claro, al salir llegó la crisis de la electrónica. No sé si os acordáis, en el año 92 hubo una crisis, las empresas electrónicas fueron aquí. Y entonces, todos mis compañeros que sí hicieron el servicio que se hacía mientras estudiaban,
noticias universitarias o historias que no quisieron ver, pues claro, los estaba viendo que lo estaban echando de las empresas. Y los que se quedaban para picar datos, que tampoco era un trabajo con dinero, nada mucho. Entonces, en principio, pues había que sobrevivir y fui a apuntarme a la lista de interinos. Y yo cuando le cuento esto a los estudiantes, no se lo pueden creer, porque en la lista de interinos, cuando yo fui a apuntarme, había 13 personas. Estábamos 13 personas. Nadie quería ser profesor. Porque entonces había muchas empresas en aquel momento, matemáticos, físicos, bueno, por los matemáticos les sigue pasando ahora, pero matemáticos, físicos, todo el mundo contratado en las empresas y ganaban bien, aparentemente ganaban bien. Pero sobre todo, no había el desprestigio que han hecho de nuestra profesión a base de decir, bueno, pero yo no estoy dando clase a los niños, pues eso fue una cosa de desprestigio. Entonces entré y una vez que lo probé, aquello me encantó. Y voy a deciros que es verdad que cada día llegas a tu casa y llegas cansado, algunos días llegas cabreado. Yo aprendí a poner mucho vaquero, no sé qué voy, no sé qué hace así, sacude y no queda nada de agua. Pues yo en mi vida tengo aquí la sigue, en casa hago así. Y a mí se me olvida todo lo que era la papel del instituto. No, vamos, no me afecta nada. Pero una de las cosas que sí que recuerdo cuando llego a mi casa es los buenos momentos con los chiquillos. Porque si lo pensáis, no hacen pasar más los ratos, parece que no se puede clase. Pero yo es una de las cosas que le repito mucho a mis estudiantes. No vayáis a pensar que os van a poner maniquí en los asientos. Es decir, la mala noticia para vosotros es que están vivos. Están vivos. Y con 14 años, si creemos que con 14 años no van a moverse en las 6 horas que estén ahí sentados, es que no estamos en este mundo, ¿no? O sea, lo normal que es pues, que quieran actividad. La cosa es que tú se la des para que la dirijan la actividad. Pero claro que quieren actividad. Y si no la encuentran en ti, la van a encontrar en los compañeros que tienen alrededor. Eso es así. Y la frescura que tienen para soltar una gracia. Un comentario chistoso, aunque no venga a cuento con las matemáticas sobre lo que estés contando. Esa frescura, que no engañen que esa frescura solo está en el instituto, en la escuela, eso no está en la universidad. La universidad no tiene gracia. Yo me voy a decir porque me quiero juntar para ti. La gracia que tienen los chiquillos de primaria, de secundaria, no digamos los de infantil, que eso aquí no te dan cariño. Porque los de secundaria no lo dan, pero los de infantil sí. Pues es otra cosa. Así que yo ya me quedé de profesor y yo ya no quería hacer otra cosa, me presenté a las oposiciones, saqué mis oposiciones. Pero bueno, se te queda esa cosilla ahí de la presión de tu familia, que yo nunca lo he entendido. Por eso que os digo, del prestigio social al que nos han venido sometiendo. Que nos han venido diciendo que esto es un trabajo de segunda especie. Es que yo, ¿por qué está de contestar a mi padre que decía que lo que había quedado en la universidad? Y no quise, y es verdad, no me quise quedar porque no me gustaba. Dije, bueno, si voy a hacer doctorado, que se relaje. Yo ya había sacado las oposiciones, dije, bueno, voy a sacar el doctorado. Y entonces me puse a hacer el doctorado en diseño de antenas, en electromagnetismo, en diseño de antenas, porque es verdad que yo era físico. Y saqué la posibilidad de la matemática. Total, que yo empecé a encontrarme con un problema personal que era el siguiente. Yo por las tardes trabajaba con unos modelos matemáticos muy complejos y luego tenía que programar una cosa que algunos no saben lo que es, Fortran 77, había que programarlo en aquello y comprobar si efectivamente el campo electromagnético que recogía la antena era el que esperaba, no sé qué, si lo podemos cambiar de parámetros. Pero cuando yo llegaba por las mañanas era una hora detrás de otra, más o menos, ¿cómo es posible que eso no lo entienda? Iba entrando una cosa así que me estaba generando cierta inquietud, cierta incompatibilidad, algo que a mí no me cuadraba. Total, que tenía una amiga que también es muy de la asociación, de Tales y todo esto,
y me dijo, Antonio, no te engañes, que he descubierto que hay una cosa que está fenomenal. Y que dice, hay un doctorado que habla de nuestras cosas. Digo, ¿así? Dice, sí, un doctorado en didáctica de la matemática. Digo, total, que me cambié. Y aquello ya fue, ya a partir de ahí, ya fue la carrera. Ya me metí en el proyecto de la matemática y tal. O sea, doctora de matemática, en aquel entonces se llamaba matemática, todavía se llama educación, pero el programa se llamaba doctorado de matemática. Hice una tesis sobre el muestreo y la inferencia estadística en secundaria. No era una gran cosa. Pero bueno, aquí la conclusión lo que quería decir es que no se trabajaba la inferencia en secundaria de ninguna manera, en aquel entonces, y no me refiero a inferencia en términos de buscar el error y esas cosas, no, cosas simples como determinar o diferenciar entre la población y la muestra, entre la representatividad de la muestra, cosas. Hoy ya sí que se trabaja en esas cosas, pero en aquel entonces la matemática escolar, esa parte no la había. Empecé por ahí y luego ya fui evolucionando. Claro, ¿cómo evoluciona? Pues mira, si tomo nota, porque cuando entro en la TALE, a ver que ya he empezado en meterme esto de la matemática y entro en TALE, hay una cosa que para los que sois de la sociedad, de la EMA, os dais cuenta, y es que formar parte de una comunidad es una cosa fantástica, porque no te sientes un friki y nada. Es verdad, te llega un momento en que dices, es que hay otras personas que comparten lo mismo que yo, porque normalmente tu entorno no lo compartes. Y cuando tú a alguien le dices, mira, he visto un problema, creo que a mí nunca se me ha dado la matemática. Ya no puedes, ¿sabes? Como una barrera que te ponen para que ni lo expliques. Es como que se te ocurra contar. Entonces, esa sensación de soledad, esa sensación de soledad la pierdes cuando entras en una sociedad de profesores de matemáticas y comparten los mismos problemas. Y los problemas dejan de ser que los niños son humanos, que se pueden las clases. No, que intento que simplifiquen fracciones, no sé, algebraicas y que no hay manera. Y alguien dice, pues mira, yo lo puedo hacer. Y a lo mejor olvidarla. O a lo mejor no, pero con eso de que estás jugando algo nuevo te sientes bien. Estás innovando, intentando buscar una solución a un problema que tienes y ya te hace sentir bien. Y ese desarrollo profesional lo estamos logrando a través de una comunidad que comparte las mismas prácticas que nosotros y que tiene los mismos problemas que nosotros. Y ahí empieza un cambio para todos los que formamos y había entrado en esa sociedad. Dirigí la revista Epsilon, que es una revista de profesores, que ahora mismo a que la veáis, que son muy chulas. Ahora tiene un cambio de dirección. Fluye lo que voy a decir porque el director es íntimo amigo, pero es el que está muy bien la revista ahora. Y esa revista me dio la oportunidad también de conocer que hay montones de profesores que hacen cosas preciosas en su aula, pero que no se conocen. Pero también me dio la oportunidad de saber cuál es muchas veces el pudor que el profesorado tiene de mostrar lo que hace. Porque al profesorado nos han ido inculcando que no nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hacemos, sino casi que nos han vendido que somos unos privilegiados, de que nos enriquecemos, que buen sueldo, que muchas vacaciones tenemos, y poco más o menos. Y sin embargo, yo a través de la revista he visto que la gente hace cosas espectaculares, pero que tiene pudor para contarlas. Y yo decía, ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué no me escribo un articulito? ¿Te imaginas algo sobre lo que está hoy? ¿No? ¿A quién le va a interesar eso? Y no lo conseguía. Y me parece algo, o sea, me parece una pérdida de conocimiento que no seamos capaces de poner en valor lo que estamos haciendo. Y es súper interesante. En ese sentido, yo creo que luego fui delegado provincial de Granada, de la TAL. Y eso lo que hizo fue ponerme los pies en la tierra. Porque en cuanto abarcas la gestión, te das cuenta de que hay unos límites, que hasta aquí puedes llegar. ¿Por qué?
Porque yo quería una sociedad que atendiera también las reclamaciones del profesorado, no a modo sindical, sino a modo profesional. Es decir, un cambio de currículum, por ejemplo, exigiría un debate en las sociedades profesionales. ¿Por qué? Porque las constituyen profesionales, los que saben del tema. ¿Cómo no van a debatir un cambio en el sistema educativo? Pero me di cuenta de que, salvo que las sociedades sean muy fuertes, necesitan las subvenciones. Y en el momento en que se necesiten las subvenciones, se acaba el debate. Así que yo me puse un poco los pies en la tierra. La parte como investigador, lo que sí que me aportó fue mayor confianza en lo que hacía. Es decir, empecé a dejar de actuar por intuición, que como yo profesionalmente trabajaba en el instituto, por intuición, esto creo que me funciona bien, alguien me dice que esto podría funcionar, para tener referencia de cosas que sabes que están funcionando. Entonces, eso te da una firmeza, una seguridad en lo que haces, que el no conocer los resultados de investigación no te aporta. Así que bueno, toda esta historia personal va para ver cómo he evolucionado en mi visión sobre las matemáticas. Claro, yo hice física, tampoco teníamos claro qué se podía hacer. Yo sé que a mí me gustaba la matemática porque en realidad en los institutos no se da física. Ciencia, yo no sé, se da álgebra en un contexto de ciencias naturales. Pero es álgebra. No hay más que fórmulas, despejar y tal. En física, no. Yo nunca hice un experimento en mi vida. Ni vi nada. Como además no era la época donde estos medios estaban, que puedes ver en YouTube, ahora 100.000 cosas para verlo, pero en el entonces, donde lo hacía el profesor, pues no veías nada. Así que yo no veía nada más que álgebra. Y aquello me gustaba, porque a mí me gustaba el placer que me generaba pensar en abstracto. Pensar cosas abstractas a mí me generaba placer. Me sigue generando placer. Creo que yo lo veo románticamente, que es lo que mis hijos llaman te quedas en barca. Pero a mí eso me gustaba. Cuando luego entré en física, la visión de las matemáticas cambió y lo que me gustó fue la belleza de las aplicaciones y sobre todo de la predictibilidad que te da. O sea, que el uso de las matemáticas te permitiera predecir lo que va a ocurrir después, era como una forma de traer el futuro al presente que me parecía espectacular. Me parecía bello, precioso. Luego, descubrí una cosa que nunca nos enseñan en las facultades, que es la matemática escolar. Que es una cosa diferente a lo que veíamos en la facultad de matemáticas. Las matemáticas escolares son increíblemente maravillosas porque son la base. Y voy a poner un ejemplo que he discutido esta semana con mi compañero de despacho. Yo tengo compañeros de despacho porque tenemos edad para independizarnos y tener nuestros despachitos solos. Pero nosotros siempre decimos que queremos nuestro pisito compartido porque tenemos nuestras conversaciones de matemática y tal. Rafa Ramírez. Le hemos llegado a tal grado de intimidad que su mujer nos decora el apartamento, el apartamento del despacho. O sea, ya todo, la convivencia la lleva de nuevo. Y hablábamos de una cosa. A mí no me gusta perder el contacto con lo que ocurre en los centros, porque a mí lo que me interesa de verdad es la transferencia de la investigación, la transferencia a la escuela, a los colegios. Eso es lo que me interesa. Yo pensar en abstracto para que alguien o dos personas lean un artículo mío. No sé, no te cuesta 2 años publicar en una revista de esa JCR. Y cuando luego eres J tan visto, te han visto 6. 2 años, 3 años trabajando en esto para 6 personas.
Me gusta más la transferencia de los resultados nuestros. Total, que este año, tomando datos de estudio de campo, pues me ha prestado una aula de primaria de quinto y una de sexto, los miércoles. Yo todos los miércoles iba a la escuela y trataba de ver cómo se podía introducir el lenguaje algebraico, estamos viendo el lenguaje algebraico, el pensamiento algebraico en primaria. Porque el currículum nuevo introduce el pensamiento algebraico como una de las cosas a desarrollar. Pero no hay antecedentes sobre eso. Y vemos, trabajamos desde infantil hasta sexto de primaria, en todos los cursos. Yo voy a quinto y sexto, otros compañeros de a tercero y cuarto, todos los ciclos. Yo voy todos los miércoles. Y vemos hasta dónde son capaces de llegar cuando trabajamos. Y discutíamos lo siguiente. Cuando yo le pregunto a alguien por la propiedad conmutativa, y yo le digo, vamos a ver esto. Y yo digo, entonces ellos me dicen, eso es verdad, maestro. Yo le pregunto, ¿por qué? La primera justificación solamente son dos. La primera de ellas, porque el orden de los factores no altera el producto. Pero ojo a la cantilena, porque si yo le pongo esto, y me pregunto, ¿eso es igual? Sí, ¿por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Eso es así. Lo que hay que decir que no se ven los factores y el orden de los factores y la cantilena que está. Que tiene su importancia, porque cuando tratamos la propiedad asociativa, supongamos que digo, y discuto si eso es igual, tal, por qué tal, pues pongo un ejemplo, ahora un ejemplo tuyo propio. ¿Qué propiedad ha puesto la asociativa? ¿Por qué sabes que eso es verdad? Porque los dos factores lo tienen. Esa es la primera incrustada, aquí vale para todo. Y tiene un problema que es como la regla de 3, que la usan para todo, sean formalmente proporcionales, no sean proporcionales, da igual. Entonces, lo que nos planteamos, mis compañeros y yo discutiendo esta semana, es, bueno, la segunda forma de validar esta propiedad es decir, 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, pues no es igual. Vale, se cumple. Pero nosotros buscamos, intentamos pensar que piensen de forma más profunda, más estructurada, algo que sea más permanente, que sea menos lugar a error. Y se nos ocurría esto. Decíamos, 3 por 5 lo podría representar como un hotel donde he puesto a 5 personas en 3 habitaciones. Bien, ahora vamos a repartir una etiqueta y a cada uno le vamos a poner aquí el número que le corresponda desde el 1 hasta el 5. Entonces, este va a ser el 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y ahora todos los que tienen el mismo número los meto en una habitación. Con lo cual, lo que ahora tengo todos los del 1 van aquí, estamos aquí, esta habitación. Todos los del 2 van aquí. Y así, hasta 5. Entonces aquí tengo. Y aquí tengo
cómo verán esto, este tipo de explicación, cómo la verán ellos. Y en eso hemos empezado a trabajar. Y esas cosas, tengo el placer de poderlas contar y pensarlas, ni siquiera antes de que tengamos nada, solo porque estamos aquí un montón de frikis. Esto es lo que tiene la actividad. Y ya veremos lo que sale con aquello. Es una forma de pensar que a mí esta es la parte de la matemática que ahora me atrae. Si antes me importaba que había una integral que era de esas que eran cíclicas y terminaba saliendo pi partido por 3, y que tú sabes, de aquella integral que no. Y en algún momento del proceso decía, así está recursiva esta integral. Aquí en aquel entonces me producía poner ya me da igual. Sobre todo, vamos, que han evolucionado ya tanto el software que ya se lo haga él. Pero esta parte sí, porque siempre nos dijeron que éramos matemáticos de segunda fila, pero que eso no es tan simple. Buscar cómo explicar las propiedades, cómo validar las propiedades, sin que sea comprobar el resultado, sin que sea algo más estructural, no es tan simple. Entonces a mí ahora me interesan las tareas en la medida en la que sirvan para el objetivo que quiero, que es que el estudiante si una tarea consigue que el estudiante aprenda, me interesa, y si no, pues la descarto. Porque esa es la parte de la matemática que ya me interesa. Eso junto con la formación de profesores. Yo llevo 13 años de director de un máster de secundaria, 12 de la UGR y uno ahora de la Universidad Internacional de Andalucía. Y el máster de secundaria, con todos sus defectos, sin duda, ha mejorado el campo, pero si darle una grande de acuerdo a pensar. Y en esos procesos de transformación, como decía ayer a José Luis, la didáctica específica tiene que estar. La didáctica específica tiene que estar, porque si no, lo convertimos todo en didáctica general, que son necesarios para lo que es necesario. Pero para la enseñanza de las matemáticas, lo que hay que ver es cómo se enseña el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de las matemáticas, que no es lo mismo que el de la historia. Por tanto, no puede quedar sobre una formación de carácter de didáctica general. Bueno, y en esa pelea estamos. Intento innovarme y crear por ejemplo, voy a intentar entrar a la radio, me creo un Instagram y ahora me doy cuenta de que no sé nada. Tampoco sé que viniendo para acá, iba en el metro y iba pensando, esto se escribe así, ¿verdad? Esto es Instagram, no es un Twitter, yo qué sé, yo no puedo decir. Pero bueno, ahí estoy empezando y quiero dejar cosas, tener cosas y tal. Pero eso yo creo que bueno, cuéntame un poco la visión, cómo ve la matemática y por qué se ha producido esa evolución a lo largo de este tiempo. Y ahora empecemos con el tema que os traigo, que es el famoso tema de la evaluación por competencia. La buena o mala noticia es que esto ya tendríamos que haberlo tenido resuelto hace muchos años, porque las competencias no han empezado ahora con el nuevo currículum. No podemos echar la culpa ni al gobierno, ni al aquí, ni al otro. No, el trabajo por competencia ya es muy antiguo. Ya deberíamos de haber empezado. Digamos que, no sé si os acordáis, pero cuando empezó colocándola en un anexo 1, el anexo 1 del currículum, claro que aquí no llegaba a nadie, por tanto jamás se implementó. En la siguiente modificación del currículum lo pusieron dentro, pero como nadie llegó nunca a profundizar en aquello, entonces sacaron una norma, que a mí me parece de las mejores que han sacado nunca, la ECD 65, del 2015, que explicaba la relación entre las competencias, los criterios de evaluación y los contenidos. Una norma, para mí, espectacular.
no caló, pero no acababa de calar aquello. Y donde más se notaba que no calaba, no era lo que hacía el profesorado, porque el profesorado de alguna manera iba haciendo cosas, poquito a poco iba metiendo cosas en clase, y siempre cuando evalúa tiene ciertas cosas en cuenta, y luego se quedan en ese, eso es un medio punto. Ese tipo de cosas extras que no sabía dónde colocar, porque venía de una tradición de evaluación que el nuevo sistema lo descoloca. Entonces han sacado ahora el currículum y ya no hay cómo escaparse. O sea, ya no hay solución, pero tienes que trabajar por competencia, no hay solución. Así que volvemos a enfrentarnos al mismo problema, enfermedad de evaluación por competencia. Yo recuerdo estar en una sesión de evaluación. A ver, yo en el instituto he estado pues, como secretario, como tutor, como jefe de estudio, como tutor. No te digo los cargos, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Pero me llamaba la atención en esa sesión de evaluación, esa especie de foco, donde los grandes perjudicados siempre son los de plástica y los de música. Porque claro, al final no vamos a suspender a alguien porque suspende la música. Tiene 4, pero hace falta probarle alguna para que pase. Y luego la pruebas tú, inclusive matemáticas. Y eso es un peso, un valor. Bueno, con esos zafos que se generan en las sesiones de evaluación, me acuerdo que la evaluación por competencia la asociamos de esta manera, pero sin ningún pudor. Ha sacado un 7, pues tiene una B. Ha sacado no sé qué, pues pongo una C. Así como decía. Recordad que eso es lo que hacía. O sea, evaluábamos una cosa y dábamos resultados de otra. Eso es lo que hacía. No pasa nada, hay que globalizarse, hemos sobrevivido y ya está, no pasa. Pero eso era así. Así que volvemos otra vez de nuevo a enfrentarnos al mismo problema. ¿Cómo evaluamos el desempeño por competencia? Y aquí yo voy a hacer una propuesta personal. No se sienta preocupado porque está convencido de que no vaya a liarla, pero esta propuesta personal es una mera propuesta que os invita a reflexionar. Cómo cada uno haga lo mismo a su manera, ya es cada espíritu y su espíritu. Pero lo importante es lo que hay de fondo, no el cómo la cosa. No nos quedemos en la parte de tecnología de la evaluación, sino en la filosofía de la evaluación, de la parte que yo creo que podemos compartir entre todos. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero es, ¿qué evaluamos? Os advierto que en esta primera parte, apenas estoy ya a punto de terminar, y aquí trabajé vosotros. Entonces hay que ver lo práctico. Lo que pasa es que la forma que vamos a trabajar, vamos a procurar que sea una cosa relajada, amable y tal, pero plantearé tareas para que tenéis que resolver y evaluarlas y demás, un poco, entendáis la filosofía de la evaluación que hay de fondo. Y si advierto, esto es muy importante, yo tengo un diagnóstico médico sobre el mal punto para elaborar diapositivas. Eso quiere decir que yo intento la portada que quede llamativa porque es lo que más rato está. Ya pues, como que puedo ir, ya ni me dice el intento. Pero bueno, no sé, ahí. Lo importante es el fondo y no la forma. Bien. ¿Qué tenemos que evaluar? Lo que tenemos que evaluar son competencias. Competencias. Y siempre, desde la primera reforma curricular que habló de competencias básicas hasta ahora que hablamos de competencias clave, lo que tenemos que evaluar son competencias clave. La diferencia de este currículum con anteriores, lo digo porque a mí me gusta este currículum, tanto me gusta que me he cambiado de gafas solo para que no me confundan con José Luis. Porque a veces José Luis da charla y la gente me dice, oye,
oye, no sabía que estaba en tal sitio, digo, no, si no estoy. Es que estaba, pero claro, sale del fondo, sale con los pelos, y con los pelos, con la porque si no, pasa aquí, el vídeo igual. Siempre ha sido la competencia clave. La diferencia de este currículum es que, como profesores de materia, nos facilita la situación. Porque antiguamente, no sé si recordáis, cuando teníamos que trasladar lo que hacíamos en nuestra clase al trabajo de las competencias clave, aquí era una confusión gigantesca, porque te decían, la competencia digital, bueno, si pones PowerPoint, pues ya desarrollas la competencia digital y ya está. Ponemos PowerPoint. La competencia no sé qué. Pues nosotros decíamos que si se hacía esto, se podía hacer, pero aquí no hacía nada. La diferencia está en que ahora sí nos dicen cómo, de forma directa, desde nuestra área, podemos desarrollar las competencias clave, sin tenernos que plantear si estamos más cerca de sociales, o más lejos, o más cerca de los teléfonos, o no sé qué. La primera vez que salió, yo recuerdo unas discusiones en la sala de profesores, y yo porque tengo más de teléfono, porque tengo que los teléfonos, porque la competencia lingüística no tiene que ver conmigo, y porque, en fin, nos ha tocado darnos cuenta de que si como estudiante conseguimos que pueda decir, ese de ahí maestro, pero ese de ahí que es, pues ese que tiene ahí, ese que tiene esta forma, pero eso que es, el cuadrado, entonces estamos ayudando a desarrollar la competencia lingüística, aunque solo sea por eso, porque la tendencia al este y a la falta de descripciones matemáticas es espectacular, pero eso ya no nos lo planteamos. Así que competencias clave, teniendo, ponen que pongamos en perspectiva, como mínimo el perfil de salud. Las competencias clave son exactamente las mismas para todas las etapas educativas. Son las mismas competencias clave en primaria, las mismas competencias clave en secundaria, las mismas competencias clave en bachillerato. ¿Qué es lo que cambia? Que el nivel de desarrollo en cada una de las etapas se concreta en los objetivos generales de la etapa. En los objetivos generales de la etapa. Si vosotros veis los verbos con los que empiezan los objetivos generales de la etapa, veréis que son verbos que indican una capacidad como la de las competencias clave. Lo único que hacemos es ajustar el desarrollo a los niveles que corresponden en cada etapa. Pero las competencias claves son las mismas. Este es el primer cambio y la primera, desde el punto de vista, primera mejor. Que no había vaivenes estudiando desarrollar esta competencia, luego dar el manejo de trabajar un poquito con otra. Es la misma y concretamos el objetivo de etapa. Pero ahora tenemos una referencia que es la referencia, la mínima, la referencia mínima para obtener la titulación de secundaria obligatoria o la titulación de primaria o la titulación de bachillerato, que es el perfil de salida. El perfil de salida lo que me dice es cuando un chaval titule en cuando termine cuarto de secundaria obligatoria, como mínimo tiene desarrollado la competencia a este nivel, que es el nivel del perfil de salida. Eso, por un lado, revaloriza la titulación. Por otro lado, nos ayuda porque yo he trabajado en contextos, en centros, en contextos y con individuos que si les pidiéramos que resolvieran las ecuaciones que nos piden en cuarto, nunca titularían, pero que al final nos teníamos que titular, porque estamos dando en secundaria obligatoria, estamos dando el título mínimo para que se incorporen al mercado laboral. No para que al año siguiente me opere a corazón abierto, que a veces cuando ponemos la nota nos tiembla el pulso de pensar que vamos a probar a alguien que... Entonces, este perfil de salida es el que me dice, vale, no resuelve cuestiones bicuadradas, pero lo que hay ahí sabes que es capaz de hacerlo. Sí. Nos quita también cierta responsabilidad. Podemos trabajar más tranquilo, por decirlo de alguna manera. Pero claro, ahora viene lo siguiente. ¿Y cómo hacemos eso desde nuestra aula? Para mí, esta es la gran ventaja de este currículum. Esta es la gran ayuda que nos han puesto en este currículum. Y es las competencias específicas. De tal manera que si yo consigo que el estudiante desarrolle las competencias
competencias específicas, contribuyo al logro de las competencias clave. Y me olvido de si estoy más cerca de la lengua, más cerca de la historia, más cerca de no sé qué. Inconveniente. Que por mucho que nos vendan, yo el lunes, ahora pongo un ejemplo de una estudiante con la que estuve conversando el lunes estaba de tutoría porque tenía que entregarme los TFM, que son situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, cosas de planificación. Ya no traigo un ejemplo, una cosa que me descubrió interesante para traer. Pero me decía la estudiante, pero que los estudiantes de Apple tienen más difícil que antes. Y digo, ¿por qué? Yo creo que lo tienen más difícil que antes, me decía la estudiante del máster de secundaria. Creo que lo tienen más difícil que antes, porque yo antes me podía aprender una receta. Y con la receta paso. Ahora tengo que saberme la receta, pero no saber dónde la tengo que poner. Y eso es más complicado. Y eso es verdad. Y eso es más complicado. Entonces, no, en mi opinión, el currículum no baja niveles, sino que crea otros niveles diferentes. Esos niveles diferentes se basan en que las competencias específicas se desarrollan en torno a dos bloques principales. Una, el bloque, o pensando en la resolución de problemas como la base de todo, con todo lo que eso conlleva. Establecer modelos, validar soluciones, interpretar el modelo, incluso discutir sus limitaciones, todo ese tipo de cosas. Resolver problemas. Y por otro lado, los aspectos socioafectivos. Yo estaba en la comisión de la CEMAT, cuando salieron los borradores, y yo al principio era tremendamente crítico con la parte socioafectiva. Y era muy crítico con la parte socioafectiva porque nos señalaban con el dedo. Porque yo decía, digo, es que pasa que lo socioafectivo no afecta al resto de materias, no puede haber sido algo transversal para todas las materias. A medida que voy profundizando, y que leo, estudio un poco más, me doy cuenta de que probablemente afecte a todas las materias, pero a ninguna como la nuestra. A ninguna como la nuestra. Ninguna materia ha servido de selección social como ha sido la nuestra. Ninguna. Por tanto, el bloque socioafectivo ahora lo veo como una cosa que creo que se puede trabajar bien, no nos introduce ninguna distorsión en clase, pero lo veo como algo necesario. Necesario como un elemento de reflexión. A lo mejor dentro de 15 años lo podemos quitar porque lo tenemos interiorizado. Pero ahora mismo hace falta que algo nos obligue a pensar en ello. Así que las competencias específicas se desarrollan en esos dos bloques básicamente. Si fuera poca la ayuda, esa competencia específica, que en su diseño puede parecer muy genérico, y es lógico que sea en su diseño un tanto genérico, porque nos van a valer muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, si miráis los papeles que hemos repartido, muchas de ellas son similares o idénticas en primaria y secundaria. No, en secundaria tiene algunas más, pero muchas de ellas son similares. No digo que tenga una definición amplia. La concreción está en los criterios de digamos que las competencias específicas son como la mediación frente a las competencias clave que queremos sacar de los saberes básicos y los criterios de evaluación. Media entre los saberes básicos, los criterios de evaluación y el perfil de saber. Y los criterios de evaluación sí que son bastante específicos. Sí que son bastante específicos. Mis estudiantes me piden más concreción. Yo no se lo doy, ellos lo hacen. Y la acepto. Lo acepto porque entiendo que algunos tendremos que pasar por un periodo de transición entre la forma de pensar de antes y la nueva. Y en ese periodo, en esa forma de transición, algunos de mis estudiantes han encontrado
una idea que es coger los criterios de evaluación y concretarlos para la tarea que esté realizando. Eso hace que como que los saberes que se trabajan sean más visibles, ¿no? Y le dan cierta seguridad. Porque claro, pasar de pensar que el conocimiento o saberes contenido está en segundo plano, porque en primer plano son las destrezas y las capacidades que se trabajan en las competencias básicas, es costoso de asimilar. Pasar de pedirle al estudiante o de evaluar, estamos hablando de evaluación, si sabe calcular el mínimo común múltiplo, a que use el mínimo común múltiplo en una situación que se le plantee, es un planteamiento muy diferente. Pero bueno, no voy a ir adelantando, solo adelanto como para entonces, eso que ellos dicen, que se llaman concreciones, es la relación que se establece entre los saberes y los criterios de evaluación. Y naturalmente, que se pueden establecer, ellos lo han hecho un poco primitivo, yo voy a poner aquí el ejemplo para que explicaros por qué me parecen primitivos, para que vosotros lo hagáis, pero se puede hacer si con nuestra experiencia lo centramos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la relación que se establece entre la competencia específica, esta es la 1, los 3 criterios de evaluación estudiados, en el caso de las secundarias obligatorias, y los descriptores del perfil de salida que os decía antes. Esta relación es yo me la planteo. Si no me la han hecho, yo me la planteo. Creo que está bien, que no se lo habrá pensado, yo también lo hemos pensado, si descriptor se asocia con eso ya de acuerdo. Entiendo que media, entiendo que efectivamente hay una conexión, ya la parte de conexión digital, porque lo que me interesa la parte de la. Entonces, a descripciones. Claro, ¿qué dice mi estudiante? Mi estudiante dice, mira, esto, fíjate, aquí cabe todo. Aquí cabe todo. Y yo estoy trabajando en funciones. Yo aquí en esta tarea trabajo en funciones. Y ahí me cabe todo. ¿Cómo sé yo que me usan una estrategia u otra? Entonces ellos se plantean, esto es literal tal cual me presentaron ellos el lunes, ¿vale? Tal cual. Entonces ellos pues piensan, bueno, que sí, estudiar la posición de una relativa de una recta, supongo que la damos porque nos va a ayudar a resolver problemas, sería una estrategia para resolver problemas. Si vamos a concretarlo en eso, o vamos a concretarlo en relaciones chinas del término cuadrático, no sé qué, me parece primitivo, porque está tan concreto, que corremos el riesgo de caer otra vez en lo mismo. Está tan concreto que caemos en el riesgo de caer en lo mismo. Pero a ellos les ayuda a pensar. Ellos no tienen la experiencia que tenéis vosotros. A ellos tienen, con su única experiencia como docente es la que tengan como visión de alumno. Eso es la realidad. Entonces, a ellos les ayuda a pensar y les permite hacer la transición. Yo les estoy dando, cortando tareas que son similares a las de antes, que es donde se ve que esto se ha quedado. Pero sí que es verdad que podemos redactar, en lugar de decir estrategias aprobadas, que apropiadas, que contribuyan a la problema, hay quien se puede ayudar diciendo estrategias asociadas al uso de funciones que ayuden a más cercano a lo que estamos viendo, si eso te ayuda. Pero la idea es que aquella columna de la izquierda, esa es la que domina. Y su redacción está, aquí si me voy a volver generalista, su descripción está en los términos de objetivo. O sea, el verbo infinitivo indica un verbo de acción, una capacidad, algo que hay que desarrollar y que hay que poner en marcha. No es una evidencia de un resultado, por tanto es un objetivo. Así que plantearse los criterios de evaluación como un objetivo a lograr, estaría bien planteado. ¿Qué objetivo me propongo yo? Me propongo que el alumno sea capaz de, siempre que pueda poner delante, sea capaz de, que estoy hablando de objetivo, sea capaz de
identificar herramientas y estrategias para resolver. Entonces, ese es mi objetivo de trabajo. Eso es lo que yo quiero hacer. Y aquí viene la parte socioafectiva. Claro, también hay criterios de evaluación socioafectivos. También hay criterios de evaluación socioafectiva. Y yo aquí voy a decir mi primera cosa, que ya sé que te lo voy a decir, te lo voy a decir. En mi opinión, los socioafectivos hay que evaluarlos, pero yo no sería capaz de calificarlos. Por ser honesto. Yo puedo evaluarlos, pero yo no soy capaz de calificarlos. No califico. Estas son ideas que salen de los criterios de calificación. Digo así, lo veo. Identificar y gestionar emociones. Yo ahora, digamos que alguna rúbrica con esto a lo mejor, o que es capaz de gestionar mejor sus emociones, ¿no? Voy a calificar. Es decir, a alguien que me llega, que no gestiona bien sus emociones frente a la frustración ante la maldad, por ejemplo, claro, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Pero sé que habrá comunidades donde van a hacerlo. Yo no soy capaz. Sigo pensando que lo afectivo hay que trabajarlo, lo afectivo hay que desarrollarlo, hay que mejorarlo, hay que potenciarlo. Calificarlo es hacer toda la jugada contraria. Corremos el riesgo de que donde has querido mejorar esa parte de gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, si yo no lo califico, yo tengo otra fuente más de estrés. Es el tipo de cosas. Entonces, yo hay cosas que no las veo calificables, pero sí evaluables. Sí evaluables. Yo distingo, a mí me gusta que, yo sé lo que voy a decir antes, a mí me gusta diferenciar bien entre evaluar y calificar. Calificar es una obligación administrativa que a mí me pone y que lo tengo que hacer y ya está. Pero evaluar es lo que realmente es útil para el estudiante. Evalúo, veo dónde hay dificultades y tomo medidas. Esa calificación que damos al final, yo siempre la he visto como algo de poco valor, porque todos sabemos, siempre he puesto 2,6 a los 5 que son buenas personas. 6 más que 5 son buenas personas. ¿Cómo vamos? Bueno, no nos queda la revisión que evaluar con tareas, pero tareas complejas. Hay que evaluar con tareas complejas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evaluar competencias. Si entendemos que las competencias aunan el saber hacer y el saber actitudinal, eso solo se conjuga en tareas complejas. No en ejercicios, sino en tareas. Aquí os voy a traer diferentes tipos de tareas. Porque, entre otras cosas, lo que quiero que veáis es que hay tareas más potentes que otras para evaluar. La situación ideal. La situación ideal es una situación de aprendizaje amplia porque evalúa un número de competencias grande. Cuanto más competencias sea capaz de evaluar la tarea, mejor. Pero también entiendo que las circunstancias temporales, las posibilidades de mi grupo, mis cosas, mi mismo tiempo, imagínate. Tú eres director del instituto, en un instituto que está lleno de gente que llora y que te ayuda poco y que además tienes las clases en un centro complicado, tienes que ir toda la tarde a tratar problemas con el AMPA. Te voy a pedir que diseñes una gran situación de aprendizaje, no te lo puedo pedir. Esa es la pura realidad. Pero sí te puedo pedir, y aquí podemos también tener discrepancias, situaciones de aprendizaje más pequeñas. Y en esas situaciones de aprendizaje más pequeñas sí puedo usarlo para evaluar. Quiero decir que hay una amplia gama que nos podemos mover. Pero lo que yo animo es a que no nos quedemos quietos en un sitio, porque como
no soy capaz de llegar hasta allí, pues me quedo donde estoy. Llegamos hasta allí, pues y avanzamos 4 pasitos. Damos 3 y avanzamos. A ver, esto es muy importante. Por mucho que os queramos convencer de que no debería de haber unidades didácticas por temas, porque pierde el sentido en la programación del nuevo algoritmo. También entiendo que existen, también sé que existen, o sea, si no lo pienso me estaría engañando. Yo sé que existen planificaciones que están hechas poco más o menos que por contenido. Es menos preocupante si, aunque hayáis diseñado tareas por contenido, perdón, unidades didácticas por contenido, lo que hay dentro de la unidad didáctica son tareas complejas, pequeñas situaciones de aprendizaje, hay algo así. Pero lo que no podemos es, una de las cosas que nos cambia con relación a lo que veníamos haciendo es, hasta ahora nosotros poníamos el foco de la evaluación, la poníamos en el contenido. Sabemos alguno ponía algún problema, pero eso era como para diferenciar entre el 8 y el 10. Pero realmente, si queríamos que tuviéramos unos resultados que eran independibles, habría muchas, calcula, resuelve, etc. El foco pasa de ahí, sale fuera de eso y pasa al tema de las competencias. Y las competencias solo se pueden poner de manifiesto cuando resuelvo tareas, cuando pongo el conocimiento en uso. Entonces, cuando claro, nosotros veníamos y la evaluación la hacíamos, terminábamos el tema de visibilidad. Voy a poner un problema. ¿Qué sabía el niño? Aparte de estar vivo, en el fondo es listo. ¿Qué sabía el niño? Que ese problema tenía algo que ver con alguna de las 4 ideas que son múltiples. Problemas que además tenían todos los datos que había que usar, por lo cual él sabía que el niño que hiciera con los 4 datos que venían tenía cierta probabilidad de acertar en el resultado. Si quiero evaluar por competencia, ese sistema yo no lo puedo seguir haciendo. O sea, yo no puedo seguir examinando de lo mismo que estoy trabajando, porque entonces el chaval sabe qué es lo que estoy pidiendo. Lo que yo tengo es que ir poniendo periódicamente tareas que trabajen contenido, incluso del año pasado. Yo lo que quiero es que resuelva la situación. Lo que quiero es que resuelva la situación. No que me demuestre que es un hacha resolviendo ecuaciones. Sino que coge las ecuaciones y las emplea para resolver la situación. Yo tenía algunas discusiones en mi departamento porque había una unidad didáctica que siempre generaba complicaciones a la hora de evaluar en el departamento donde yo estaba. Era de sistemas de ecuaciones. Ay, sí. No, yo creo, claro, es que tu grupo y el mío no tienen las mismas notas y eso se nota mucho diferencia. ¿Verdad? Claro, esto que no está dado, ojalá, no está en la metodología, ni fue la mejor profesor de otros, ojalá. El problema está en si yo le pongo un problema y me lo resuelve, se lo doy por bueno. Porque había quien decía, no, es que este problema era de situaciones de sistemas de ecuaciones. Si me lo resuelvo por la punta de la vieja no puede estar bien, porque lo que quieres tú se los sistemas de ecuaciones. Tú le has puesto un problema y le has hecho una pregunta. Y él ha contestado la pregunta y la pregunta está bien, o sea, la respuesta está bien. Esa es la realidad de la vida. Si tú querías que empleara los sistemas de ecuaciones, no le pongas como números el 5, el 7, el 9, porque eso lo hace de cabeza. Ponle el 1532, el 7250 y verás cómo tiene que usar un sistema de ecuaciones. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que pensar cuando lo que queremos ver es el trabajo complementario. Luego nos podemos encontrar también y yo al final del trimestre busqué hacer una evaluación de grado o
del nivel de desarrollo de las competencias hasta ese momento, ¿no? Y puede que yo seleccione tareas que desarrollen un conjunto amplio de competencias, pero no todas. Y entonces busque tareas que vayan específicamente a trabajar las dos tareas que me faltan, las dos competencias que me faltan. Eso es posible. Buscar tareas que abarquen las dos competencias que me faltan por evaluar. No pensemos necesariamente en tareas que tengan que abarcar todas las competencias de una vez. Porque si nos ponemos a pensar a lo grande, abandonáis a las 2 semanas. O sea, mi idea es que no abandonéis, que no desfallezcáis. No, por eso no propongo grandes metas del principio, porque entonces el 95% desiste. Plantearos tareas que evalúen pequeñas competencias. Ya lo hacía PISA. PISA no ponía tareas que evaluaran un montón de competencias. Es importante que en el instrumento de evaluación que pongáis, esto es un consejo, en el instrumento de evaluación que pongáis, tengáis un espacio, un lugar para indicar cuál es el error o la dificultad que el estudiante tiene. La calificación numérica, y volvemos a la calificación, pasamos de la evaluación a la calificación. Nosotros decíamos, corregamos el examen y decíamos, bien, este 2 puntos aquí, 3 aquí, y finalmente un 5. Y nosotros decimos al padre, tiene un 7. ¿Pero qué significa tener un 7? ¿Qué significa tener un 7? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que no me falta? ¿Cuáles son mis dificultades? No tengo ni idea. Entonces, mi sugerencia es que en el terreno competencial aprovechemos el cambio para introducir esta idea de cuáles son las dificultades que tengo. Porque hay tareas que, al trabajarlas por competencia, tenga dificultad en el uso del saber concreto. Y yo tiene dificultad a la hora de diferenciar entre el mínimo múltiplo y el máximo común divisor. Eso es un problema conceptual, no competencial. Y yo lo anoto, porque sé que tengo que trabajar eso. Pero eso es una especie de sugerencia. Y... Bueno, y ahora cuando voy a pedir que vosotros trabajéis, podéis hacerlo en los grupos de 3 que estáis, ¿no? Es decir, que no voy a evaluar ni lo mismo. La idea es, me gustaría que veáis en este problema, esta tarea, en términos de lo que haría un chico. ¿Cómo lo resolvería una chica? ¿Cómo lo resolvería? ¿Y cómo lo resolvería algebraicamente? ¿Y cómo lo resolvería sin álgebra? Y veamos qué diferencia hay entre las dos. Y ahora después veremos qué diferencia hay entre las dos a la hora de pensar en las competencias que han podido trabajar a resolver. Vale, pues 3 minutos por supuesto. ¿Qué haces? Yo quiero ver que anotéis los pasos que el chiquillo va a dar. Pero no sé qué
Yo he hecho una lista, pero necesito obviamente, para que nosotros compremos Así que empecemos. ¿Qué era primero el estudiante? ¿Qué creéis que iba a hacer primero el estudiante? Básicamente, unas pasitas. ¿Sí? Alguien que se lance, diga, esto y esto. No me entero de nada. Una balanza con Hay mucho tres cuartos. solución dos cuartos. Voy a romper el juego, o sea, bueno, yo creo que primero reconoce que una pastilla de lobo da igual a 3 cuartos de pastilla y 3 cuartos. No miré por la segunda ronda, vamos a analizar la primera. Otro paso que seguramente hará es los 3 cuartos de cada lado. No, bueno, sí, pero en general. 3 cuartos de pastilla. La cuarta de pastilla. De pastilla. Estamos en la versión no algebraica. La versión no algebraica. Bueno, su morado, por el pastilla morada, igual, otro que queda, otro menos, 4 cuartos, esta es la situación ideal, casi ideal. Ahí. Aquí le falta algo para que guste, para que sea ideal. ¿Cuál sería la situación ideal para que fuese, o sea, que fuese ideal del todo? Voy a decir una cosa. Cuidado con las tareas que pongáis para poner en situación de aprendizaje, porque a veces vamos a invertir más tiempo en las australias que en las matemáticas. Entonces, al final, yo recuerdo que una vez a mí me gusta mucho la formación de profesores, que han dicho los pongo al principio, los preparo para que entren en el sistema a través de la oposición, luego los pongo en la formación continua, si vamos dando vueltas, a ver si consigo que un pequeño porcentaje vaya cambiando el sistema. A poquito. Y una vez, o sea, la formación que una vez me dejaron hacer era que trabajábamos aquí un día y luego cada uno se cubría su centro y allí hacía cosas que habíamos visto aquí. Y yo me pasaba por los centros y un poco orientaba, mira, esta tarea que se te ha ocurrido, puedo poner cambiar por aquí, por allí, según como viésemos la implementación de la. Porque el papel lo aguanta todo. Cualquier tarea en papel es fantástica, luego lo que importa es cómo la implementes. Y bueno, pues se le ocurrió una idea que era muy graciosa, primaria, que era hacer una especie de recorrido por la pared, que era el Camino de Santiago, y se trabajaban cosas sobre peregrinos, pero se trataban de disfrazar a los peregrinos. Y claro, cuando se ponen a hacer el Camino de Santiago, las matemáticas, ya se ve cómo la cosa. Entonces, voy a llevar las pastillas de jabón, pero mientras las corta y todo, se nos va a hacer. Bueno, a mí, aquí sería muy interesante, y esa es una competencia, que el estudiante fuese capaz de llevar ese razonamiento acompañado de un modelo de representación de la balanza. No es que al principio me pinte una balanza, que eso es pintar el fiado.
sino usar el modelo de balanza es llevarlo en cada uno de estos pasos. Eso es llevar el modelo de balanza. Lo otro es, voy a pintar el concepto para yo centrar mi idea. Pero usar una representación que me ayude a resolver el problema es ir acompañándose de cómo varía la báscula en cada paso que da. Entonces, emplear esas representaciones para resolver el problema es una complicación. ¿Veis? O sea, acompañaría es que las dos son un dibujo. Claro. O, bueno, dibujo, representación, porque puede ser. Claro, porque esa es la utilidad de ese modelo. El modelo de balanza es útil si cada vez que despejas tiene una balanza diferente. Si solo la tienes al principio, se queda en una especie de iconografía del problema. Ya está. No está usando el modelo de balanza. Por ese modelo. He recogido los pasos en el mismo. Bueno, Vale, pero ha ido empleando el modelo en cada paso. Puedes tener el modelo de rectángulo continuo y lo cortas. Pero lo importante del modelo que utilizamos para resolver es si el modelo nos sirve para resolver la tarea. Si no, lo que estamos es haciendo una pintura de la situación. Por ejemplo, si ese los típicos problemas de geometría, donde tengo un enunciado y le acabo pintando un triángulo con la situación con la... Ese triángulo no responde al de usa representaciones para resolver el problema. Atiende al primer criterio de evaluación que dice es capaz de organizar los datos y tal para representar algo no quiere decir que responda a la competencia representar. Porque esas diferencias son interesantes a la hora de luego ver cómo se evalúa. Bueno, y entonces lo que yo he ido es asociando, en el siguiente paso, lo que he ido es asociando cada una de estas acciones del estudiante con un criterio de evaluación. Esto se corresponde con este se corresponde con este se corresponde con este. Este ejercicio, al principio, es un latazo, lo sé. Este ejercicio, al principio, es un latazo. Pero si no lo hacemos, no nos acostumbramos a hacerlo. Una vez que te acostumbras a hacerlo, cuenta más tarde, no te hace falta. Ya sabes lo que tienes que hacer, como cada paso que vea el alumno, tal cual se lo vea, ya sabes a qué darle. Pero primero tienes que echarlo al principio, hasta que te acostumbres al sistema nuevo, tienes que hacer tú esa reflexión. Si no es. Claro, ¿qué supondría que lo resolviese algebraicamente? ¿Qué supondría que lo resolviese algebraicamente en términos competenciales? Para mí sería lo mismo. O sea, si pienso en pensamiento algebraico y no lenguaje algebraico, para mí es un pensamiento algebraico. Esto es pensamiento algebraico. Por eso entonces... Pero si lo usas algebraicamente, claro, entonces sería usando el lenguaje algebraico, ¿no? O sea, no es tanto algebraicamente, no, o sea... Sí, entiendo tu matiz. Vale, lo he dicho yo. Usando el lenguaje algebraico, o sea, empleando, por ejemplo, el funcionamiento. ¿Qué varía? Competencialmente, ¿en qué variaría el problema? Eso, aplica herramientas y estrategias apropiadas, sigue siendo, el criterio de evaluación sigue siendo el mismo. Aquí no hay cambio ninguno. Por eso es por lo que esa discusión, tanto con sistemas de evaluación, fuerza de la vieja, no sé qué, no se entiende valor. Aquí sigue siendo el mismo. Pero el usar el lenguaje algebraico supone emplear una representación para resolver un problema. Por tanto, utiliza la capacidad, la competencia de representar. Ahí sí utiliza. Porque el lenguaje algebraico es una representación. Podría ser el modelo de balanza. Es una representación. Es una traducción. Yo lo que no conozco, lo que quiero generalizar, me llamo balanza. Y esta es una representación que puede ser de una incógnita, en el caso de una ecuación, de una variable,
en el caso de una función. En el caso de polinomios indeterminada, es decir, este símbolo representa cosas diferentes según el producto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces lo que podrías hacer es calificar dependiendo de la competencia, a la que si aplica la competencia número 1 o la competencia número 4, calificas distinto. Califico el grado de desarrollo de... El grado de desarrollo, ¿no? Sí, por ejemplo, esta, 1, 1, 2. Si estás en fracciones, Se lo doy por bueno, sí, pero como se lo doy por bueno, no es suficiente. Si coge el tipo y me usa ecuaciones, si usa ecuaciones, sí, sí, me una voy a forma más sofisticada de herramientas. Claro, claro. Entonces lo califico como más valor. Pero lo que decías, con la colación de lo de antes, de estar evaluando yo soy de estos también, de los que te ponen en funciones, también cosas de la tercer tema. Entonces, al estar evaluando todo lo anterior también, tú estás alcanzando una competencia, digamos, menor porque no estás en la del tema. No sé si me explico suficiente. Entonces, si es que no has llegado a este nivel, que has llegado a la representación más abstracta de la X, ¿no? Sino que estás en la parte de contando con los Hombre, a ver, yo libero este, sí, que sí. libero este, me exagera usted. en función de lo que ellos deberían saber, de las herramientas que ellos deberían saber. Porque claro, aquí decimos, aplica herramientas, pero sí esto, por supuesto. La herramienta y la estrategia de implementar eso, ahí ya... Claro. Pero una rúbrica en algo, además, puede ser que a la 1, la 4, dependiendo de cómo vaya. Esto, aquí, mi sugerencia es cómo hago la rúbrica para que me sirva para un otro contexto. Elaborar una rúbrica que me sirva para cualquier tarea, en cualquier momento y para cualquier curso. Y una rúbrica universal, la rúbrica universal, la rúbrica universal, efectivamente. Y eso es posible. Eso, en mi opinión, es posible según cómo tú determines los niveles suficientes, tal. Porque claro, tú tienes que poner un nivel para el no desempeño de la competencia, un nivel para el máximo desempeño de la competencia, y luego te queda el nivel intermedio. Ya será más fácil hacer, o sea, plantearnos, en pruebas diferentes, esa prueba evalúo esta, con otra prueba. O sea, nosotros cuando empezamos a principio de curso, así, no dejamos, desistimos, al mes y medio desistimos. Lo que decíamos que teníamos que evaluar, plantear tareas, eso, por ejemplo, competencias, quiero decir, que esa idea de examen con 8 preguntas, con tal, evaluar, no, es que se cambia todo, claro. Claro, cambia todo. Es que esa idea de examen por 8 preguntas. Si son preguntas, si son 8 preguntas para trabajar competencia, me vale 8, 4 de 3, es lo mismo. Y me da igual en dónde ponga el examen. Que esa es la cuestión. Incluso me da igual si ya no pusiera examen. Me daría igual. Porque yo puedo llegar un día, reparto la tarea, vamos a desarrollar esto. Me lo llevo y voy haciendo un portfolio. Y el otro portfolio. Antonio, pero eso con 165 alumnos. ¿Qué? Eso con 165 alumnos. Ahora, una cosa, aquí vamos a diferenciar. Yo no sé qué digo. Yo también he ido pasando. Cualquier curso de profesores dice, vete a mi casa, esa frase vamos a diferenciar. Yo voy a diferenciar entre lo que se puede hacer, y entiendo que lo que voy a decir, yo ahora solo estoy diciendo cuál es la relación entre lo que hace la luz y la otra. Y ahora entraremos en cómo lo calificamos y sobre todo cómo simplificamos esto. Porque claro, aquí tenemos 14.000 cosas que evaluar y la idea es que de esas 14 las voy a dejar reducidas a 3 cosas que voy a mirar por cada tarea. Que evalúen. Que con esos 165 examen que tenga 60 puntos. Porque lo tiene que evaluar igual. Ese trabajo no te lo quitan, ni con esto ni con lo otro. Las sugerencias que yo voy a dar es para que te sea más cómodo. Porque si llega un momento, imagínate que nos llega alguien, un nuevo iluminado al Ministerio de
educación y la administración. Dejen de quejarse de la ratio. No por lo que voy a decir, ¿eh? Dejen de quejarse de la ratio, que Chancay está en los niveles más altos, los países asiáticos están en los niveles más altos, los niveles de PISA, y tienen 45 por clase. Así que ahora les voy a meter a ustedes 35, porque ¿dónde pagan más maestros? Les voy a meter 35. Ahí pues, habrá que decir, esto que evalúe. Pero una cosa es lo que tengamos que hacer y otra cosa es cómo luego podemos llevar a cabo nuestro trabajo como profesional. Yo quiero diferenciar esos dos papeles. Yo voy a dar una sugerencia para que te sea lo más fácil posible hacerlo. Sí, lo entiendo, pero que por otro lado, vamos a quitar el examen, que me parece estupendo, que te lo compro. Pero ya me contarás cómo hacer, es que es real. Normal, no normal. En lugar de corregir, imagínate que yo pongo un examen con 5 preguntas. En lugar de que los últimos días de, imagínate, de que me atormente el puente de la Constitución, porque tengo las evaluaciones 10 días después, y cuando he querido poner un examen, el tengo ya lo he puesto ese día, entonces me ha tocado ponerlo antes, se me ha complicado el puente, que yo no quería que se me complicara, etcétera, etcétera. Estas son cosas que saben que no pasan. Y ahí he puesto 5 tareas en el examen. Si yo pongo 5 tareas, lo largo de la semana, en lugar de tenerlo al final, las tengo repartidas. O sea, no estoy diciendo. Pero para eso lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad de los chavales y de las familias. Ya no la nuestra, no, pero si yo la era esa, pero ahora cambiársela a las familias y a los chavales. Eso es lo realmente complicado. No, a ver, obvio. Mira, Porque lo que estamos aquí ya lo hemos cambiado en mayor o menor mira, grado. yo me he encontrado madres que me dicen que este sistema de evaluación por competencia me parece injusto porque su hijo se manda a estudiar y no se puede diferenciar el 9,9 del 9,5. Dicho así, literalmente, por madre. Entonces, claro, ¿cómo vamos a decir nada de la cuestión? Si ya da igual, se va a un 9,5, y esta Navidad, de que mi padre pues, no se me dijo, ¿crees que se vaya por ejemplo? Sí, y entonces un paquete con una nota de cuando lo vamos a hacer los hermanos, como fueron los alumnos de nosotros, yo no me estaba dando de pero no tan cerca, sin cura, y eso es bien. Entonces, hay momentos en el que hay que cambiar, sí, hay que cambiar la mentalidad. La única manera de cambiar la mentalidad es enfrentarnos a una cosa nueva. ¿Que va a costar explicar las notas? Por supuesto que cuesta. Si ya costaba explicar, el problema de las notas numéricas era que tenían un valor emocional. No tenían un valor real, tenían un valor emocional. Un 8 no me dice qué dificultades tiene mi estudiante, ni me dice qué cosas ha superado mi estudiante. Cuando yo doy un 8, no sé qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho mi hijo. Esa es la pura realidad. Pero tiene un valor emocional. Un 8 quiere decir se le reconoce su esfuerzo, aumento. Y ahora ya, según tu grado de exigencia, cuando le da una colleja y le dice que tiene que hacer sobresaliente, o dirá, hablar las maletas y tú este año nos vamos de vacaciones porque yo creía que se llevaba suspenso. Pero es un valor emocional, porque información real sobre lo que el estudiante ha aprendido no está. Es la realidad. Entonces, cambiar el sistema y explicar la nota y decirle, yo no le voy a decir a la madre que tiene el examen. ¿Por qué? Si no tiene nota. Porque yo le estoy diciendo, esto es lo que ha hecho y esto es lo que al hacer la tarea no ha hecho bien, no está bien, no ha resuelto bien y tal. Pero ¿y eso qué nota es? Que no tiene nota. Pero no, el número tendrá. Usted le voy a dar una parrilla, que voy a hacer, lo hago en un Excel, se le imprimo y le digo, este es su hijo. Su hijo es que en la competencia de representar tiene el nivel de desarrollo bien. Y en la competencia tal, pues tiene un nivel de desarrollo tal. Que cuesta explicarlo. Pero como luego llegan a una EBAU y la que les valora de otra manera, tendría que cambiar también eso, ¿no? Si no hubiera habido elecciones, la habrían cambiado. Si no hubiera habido elecciones, al donde yo sé, no va a cambiar de nada. Y yo he visto un examen por competencia de Asturias, creo que es. A ver si ahora el descanso lo busco y lo enseño.
cambia mucho las situaciones. Que a ti te den una... Este era el segundo de la ESO, me parece que era, y era sobre... Y ahora restando y eso. Que a ti te den una especie de... ¿Cómo le llaman a esto? Como los geoplanos, esos cuadricos que tienen los puntos así en... Y te sitúen varios puntos y te den eso junto con una hoja que dice une el punto A y B y traza un segmento, o sea, y traza sobre ese lado, traza un triángulo que sea rectángulo. Claro que el chaval puede coger la escuadra o el cartón, apoyarlo así y dibujarlo. Y la segunda pregunta le dice, ¿cuántos más puedes encontrar como ese? Y luego le baja la escuadra y luego viene haciendo así. ¿Cuánto puedes trazar de esa manera? Y ya te tienes que ir a que todos los triángulos inscritos en una circunferencia que se apoya, que tiene un punto de luz, el diámetro son perfectos. Ese tipo de trabajo es diferente. Y van a preguntar cosas diferentes. ¿Cuál es el problema? Pues claro, que en estos momentos de transición, pues... Ahora me he encontrado con gente que dice, pero hombre, si ahora le han puesto notas y luego nos van a poner, ahora cómo vamos a seleccionar quién entra en esta facultad o quién entra en la otra, si no hay nota. Yo toda esa incertidumbre la entiendo. Yo toda esa incertidumbre la entiendo. Pero esto es como si, no sé, como si nos dijéramos, es que para operar a un chiquillo prematuro del corazón que pesa 1000 kilos, hay que hacer este tipo de intervención. Yo le digo, no, pero es que en mi pueblo no hay ese hospital. ¿Ya? Pero si usted quiere salvar a ese chiquillo, ¿qué se lo puede hacer? No hay hospital, es que no hay otra forma de intervenir en el chiquillo. Entonces, eso es lo único que podemos pensar, que tenemos que hacer evaluar por competencia y luego tenemos que pedir, exigir, lo que sea, para que se den las condiciones para que podamos hacerlo, pero eso no por el parte de la matemática. Eso es similar. Bueno, este es un punto. Podría hacer un pequeño apunte, es que hay un libro que se llama Amor y Matemáticas, que supongo que aquí algunos lo conocéis, ¿no? De Amor y Matemáticas, de Frenkel, que creo que es un señor que trabaja la matemática más elevada, ¿no? El grupo de Lee. Sí. Vamos, lo hace desde un punto de vista divulgativo. Y ahí creo que el concepto de representación es central, quiero decir, que para ellos la clave es la matemática, es la capacidad que tienen de representación. En ese sentido creo que eso está muy acertado. Y luego lo del modelo de balanza, también hay un montón de herramientas ahora de todo tipo para usarlas, incluso no solo con un lápiz, ¿no? Y dibujar o construir algún tipo de representación gráfica. Hay un montón de aplicaciones que se pueden implementar ya también en clase, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre el tema de la representación, hay cosas que se están haciendo espectaculares. Hay unas relaciones que se están haciendo, hay investigaciones conjuntas entre filósofos y matemáticos sobre la idea de modelo y la representación de modelos, los filósofos estructuralistas, que piensan que el modelo es una representación de lo que tú sabes. Nunca está el concepto completo, porque solo aparece en el modelo lo que tú sabes. Y esa idea a mí me parece interesantísima, porque todos los modelos en ese caso serían incompletos. Pero bueno, esto son cosas más. No vaya a la cabeza en otros momentos. Estamos en otro curso, de representación. Paramos en esto. No, a mí el problema de los que no solución. Easy. Bueno, eso todo lo que yo sí de aquí. Ya, vale, me gusta. Sin embargo, cuando he visto el modelo de la EBAU de bachillerato, la prueba piloto del primer bachillerato de EBAU, me parece que hemos vuelto a caer en lo mismo. Gracias. Ya está. Digo que esperamos que muy facilitado las pruebas. Y que vuelve a pedir. ¿Qué?
Súper, porque aquí Y no sé quién lo ha hecho. A ver, que se va a cambiar, como dice la compañera, se va a cambiar. Ahora otra cosa es cuándo. Ahora es que no sabemos. Se ha paralizado, ¿verdad? No podemos saber. Y yo comprendo, el tema de los 165 como el que, por ejemplo, tiene que hacerlo en bachillerato. Porque esto, estoy poniendo ejemplos que nos sirvan un poco primaria y secundaria, que podamos bailar ahí todos juntos aquí, pero el bachillerato, los límites, no hemos buscado. Tan sencillo. Claro, por eso, una pregunta podría ser, ¿evalúo por tareas y enseño por tareas? O sea, ¿enseño con tareas y evalúo con tareas? ¿O enseño de una manera y evalúo de otra? A ver, a mí me gustaría que la tarea generara la introducción, se generara la necesidad de introducir una herramienta nueva. Entonces la introduzco, la explico, la practico y me la llevo de nuevo a la situación de aprendizaje de la que he partido. Es decir, para mí, la situación de aprendizaje debe generar la necesidad de introducir herramientas nuevas que den solución a ese problema. Que por lo menos soluciones más potentes que las que puedo hacer a mano. Eso sería para mí lo ideal. Claro, en el momento en que necesito introducir la herramienta, tengo que hacer la parada de la situación, practico y vuelvo. Así es como yo lo veo. Así es como yo lo veo. Es decir, lo que yo no entiendo es que todo sea problemita sobre cosas que ya sabemos. Si ya sabemos, no es nada. No avanzamos. La idea es que se genere una necesidad nueva. Algunas cosas nos pueden parecer nuevas, pero ya, por ejemplo, yo tengo un cuadernito de los años 90, pero bueno, la he escrito más, fotografiado más, ¿no? Que compré una vez que fui a Utrecht, una vez allí a un congreso de vida, y como esta aplicada me gusta, pues, y sabéis que es la cuna de la matemática realista, la cuna es totalmente la cuna de la matemática realista. Me compré un cuadernillo sobre análisis de datos y compré otro sobre matrices. La mayor utilidad se la estoy dando ahora. Porque claro, cuando me dice mi estudiante, sí, claro, maestro, eso está muy bien, una ecuacioncita, eso está muy bien, pero ¿y las derivadas cómo las ponemos? O sea, las matrices, por ejemplo, ¿qué utilidad le damos? Entonces desentierro el cuadernito de los holandeses y les enseño cómo ya ellos trabajaban las matrices de Lely, por ejemplo, porque usaban, se planteaban como situación la migración de focas en Groenlandia y la caza y no sé qué, entonces, todo lo que sea, pasos de movimiento migratorio y tal, pues usar el pan de Lely y la introduce, pero con una naturalidad que claro, lo que estoy introduciendo como una herramienta. De repente surge la necesidad de expresar esto como una herramienta. Que antes me ha venido mejor ponerlo como un grafo. Entonces, luego veo que es importante el paso del grafo a la matriz o de la matriz al grafo para responder preguntas, para ver bien entendido. Surge de la necesidad. ¿Qué? Bueno, pues si queréis, paramos aquí, nos relajamos Ahí media retomamos. y lo vemos. Ahí media retomamos.